Para ampliar esta información al doctor John Scott Andret, él es consejero académico del Coneval. Doctor Scott, me da gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo de México, muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Me sorprende este dato, porque sobre todo cuando se hacen los análisis de la óptica política, en donde se habla de un avance de la pobreza, pues en este dato parece que la pobreza se ha ido para atrás un poco. ¿Cuáles son los elementos de criterio para llegar a esta conclusión? Bueno, primero déjame decirte la importancia de esta medición, ¿no? Como sabes, cada 2 años presentamos la medición de la pobreza a partir de las encuestas. Esta vez completamos un ciclo de 10 años por primera vez, ¿no? Que es bien importante porque te da una medición continua, comparable en el tiempo. Entonces eso te permite realmente ver qué está pasando en el tiempo y ver cuáles son los retos para el futuro, ¿no? Ahora, lo que sale es que en efecto hay una reducción pequeña, digamos, de la pobreza total, que en términos de su incidencia, aunque hay un aumento en términos de su población, dado que pues, ha crecido la población, ¿no? Hemos pasado de 49.5 a 52.4 millones de pobres. Y luego hay una reducción más importante ahí sí de la tasa de pobreza extrema, es decir, la población que no cuenta con ingresos suficientes ni siquiera para adquirir la canasta básica y tiene 3 o más carencias sociales. Y esa ha bajado de 11% a 7.4%. Y ahí sí había una reducción incluyendo en la población, ¿no? Sí. Entonces, el cuadro yo diría que es positivo en el caso de la pobreza extrema. Pues muy poco alentador en el caso de la pobreza total, ¿no? Muchos de estos que han salido de la pobreza extrema pues se han convertido en pobres un poquito más arriba, en pobres moderados, sí. Pero sigue habiendo claramente un gran reto, ¿no? Y como mencionó tu corresponsal, pues el reto está principalmente en ingresos. No ha habido ningún avance en ingresos en este periodo, sobre todo en el caso de los ingresos de los pobres extremos, sí. Y en la cobertura de la seguridad social, que sigue siendo más de la mitad de la población no tiene cobertura de seguridad social, de hecho casi 70%, ¿no? Pues, casi 57%. Sí. Los datos son muy interesantes, doctor John Scott, pero sobre todo lo que le quiero aquí que nos diga con toda claridad. Primer asunto, evidentemente, saber que menos de la mitad de la población, porque se decía que más de la mitad de la población tenía algún nivel de pobreza. Este dato dice que no. Pero además, antes de que la presente administración mañana en la conferencia matutina digan, nosotros ya bajamos la pobreza, en esa tentación que no lo puedo negar, en estos 10 años de medición, ¿qué administraciones implementaron las políticas para hacer esta reducción en la pobreza? Sí, esto se refiere estrictamente al periodo 2008-2018. O sea, entonces, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así es, no cubren a la presente administración, cubren los 10 años anteriores. Va a ser a partir del 2018, a partir del 2020, perdón, que tengamos la primera observación que tiene que ver con esta administración. Eso es importante, sí, porque ya siempre existe mucha tentación para adjudicarse quién hizo el trabajo, pero digamos que lo que se había venido implementando, ¿es el camino a hacerlo desde el punto de vista de usted o habría posibilidad de mejorar estos datos hacia el futuro? Bueno, claramente, ojalá haya una posibilidad muy grande de mejorarlo porque pues, los datos, como vimos, son bastante desalentadores, ¿no? Ciertamente, si el país, más o menos, en promedio por año, se ha reducido la pobreza en 0.25%, que es, pues, inaceptable. A esa velocidad nos tardaríamos décadas en eliminar y en reducir la pobreza significativamente. Entonces, ciertamente se necesita políticas y crecimiento, sobre todo crecimiento económico, que depende de políticas muchas veces que van claramente más allá de la política social, sí. Pero además se necesita fortalecer sin duda la política social, ¿no? Bien, pues doctor John Scott, ha sido un enorme gusto saludarlo, tener la oportunidad de platicar con usted estos minutos. Lo invito al estudio para que venga en una oportunidad futura y sigamos platicando sobre las evaluaciones del Coneval. Muchas gracias, doctor Scott. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el doctor John Scott del Coneval aquí en el Heraldo.